Entonces, hermanos, este es el tema que sucede en algunas iglesias de Cristo, cuando no se acata el mandamiento de Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese es el tema, hermanos, que vamos a hacer la tercera parte hoy, 11 de septiembre del 2022. Pero, antes de empezar con este análisis, hermanos, vamos a recordar lo que vimos en la parte 1, 30 segundos. Lo voy a hablar acá. No congregarse, hermanos, es un peligro de apostasía. Si nosotros abandonamos los cultos al no congregarnos, es que nunca fuimos cristianos de verdad. No tuvimos un arrepentimiento verdadero. No congregarse, hermanos, es un peligro de apostasía. Es porque se manifiestan los primeros síntomas de apostasía, pudiendo llegar a convertirse en una apostasía total. Si alguien tiene el hábito de faltar a las reuniones de la iglesia, con el tiempo dejará de congregarse y nunca más volverá, hermano. Ya les dije, y esto lo tienen en el video de la parte 1, dice: y no es porque haya dejado de ser cristiano el que no se congrega, sino porque nunca fue cristiano, por eso se apartó de Dios. Acuérdense que Cristo hizo una vez nada más el sacrificio en el nuevo pacto, una sola vez, ¿no? Aquí en el nuevo pacto en el que estamos no hay repetición de sacrificios como en el antiguo pacto. Por eso la carta a los hebreos, fíjate bien, Javier, la carta a los hebreos es una comparación que hace el escritor entre el antiguo y el nuevo pacto, para dejarle bien claro a los cristianos judíos que no regresaron al antiguo pacto, porque tenían mucha persecución, y también por los judaizantes los obligaban a que también llevaran parte de la ley de Moisés. Entonces, por eso Cristo nomás hizo una vez el sacrificio. Si en la persona que se aleja de las reuniones, habíamos dicho que se aleja, al alejarse de congregarnos les dije que es reunirnos en asamblea. Acuérdate bien, Hugo, eso tienes que aprendértelo para el futuro, tú también lo ves. Y congregarse quiere decir episonagoge, congregarse en un solo punto de reunión. Lo vuelvo a repetir, no unos allá y otros acá. Este es el punto de reunión aquí, las mitras, aquí el edificio. Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, vamos a ver otro también, otra cosa que vimos aquí. Mire, este punto es bien importante. Cuando los hermanos se congregan, pero sin estar presentes. Es uno de tantos puntos que vimos en la parte 1. Acuérdense que se sientan atrás y empiezan a checar el WhatsApp. ¿Ves? Entonces ya no están poniendo atención, están presentes físicamente, pero su mente está en otra parte. Hay miembros de la iglesia de Cristo dormidos y otros checando el WhatsApp. Estos no están presentes, vienen, pero ¿de qué sirve? Y el otro punto que vimos, este punto también, hermanos, también como resumen, estamos viendo resumen de la parte 2. Este resumen es lo que pierden los que no se congregan. Quien no desea congregarse, hermanos, ¿qué pierden? La bendición del compañerismo cristiano. Congregarse, hermanos, es reunirse, repito, en un solo lugar. Es un mandamiento preciso y directo, y no es una sugerencia. Ya les dije que se les quede ya en la cabeza, ya no lo voy a repetir. Congregarse quiere decir episonagoge, reunirse en un solo lugar, todos los cristianos. Es el punto de reunión, que es el edificio de reunión de los miembros. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con este tema en la parte 3, 11 de septiembre. Miren, aquí vamos a ver el análisis del 22, 23, 24 y 25 de Hebreos. ¿Cuál es el contenido? El contenido es el escritor a los Hebreos, que se cree que fue Pablo, otros creen que fue Lucas, otros creen que fue Bernabé, pero no se sabe. Cuando, por ejemplo, Pablo en sus epístolas, él siempre se autoidentifica, dice: yo, Pablo, pero aquí no encontramos nada en la epístola a los Hebreos. No dice nada, ¿verdad, hermano? No dice que yo, Pablo no se menciona para nada en hebreo, por eso no sabemos con certeza de que fue Pablo. Ahora, este está hecho en un griego bien estructurado. La carta a los Hebreos lo está analizando perfectamente. En cambio, Pablo
analiza también, pero con otro estilo, un estilo un poco a veces difícil de entender. Pero vamos a ver aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Mire, principalmente nos vamos a ver 3 exhortaciones para no dejar de congregarse en el punto de reunión. 3 exhortaciones. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Hebreos 10:22, Hebreos 10:23, Hebreos 10:24. Nos está diciendo, acerquémonos. Pero ahorita vamos a analizar, acerquémonos a qué. Y luego después vamos a ver, mantengamos firme. ¿Qué es lo que debemos mantener firme? Y luego el 24 dice, considerémonos unos a otros. Considerémonos cómo estimularnos a qué. Al amor y a las buenas obras. Ese es el punto. Para que se concluya que en el 25 nos vamos a congregar. Este mandamiento del 10:25, fíjense bien, tiene 2 mandamientos. Hebreos 10:25 tiene 2 mandamientos: exhortándonos y congregándonos. Ahora, si los hermanos no se congregan, pues ¿cómo vamos a exhortarnos? Debemos exhortarnos mutuamente. Ese es el propósito de estar aquí. Entonces, ese es el punto, hermano. Mire bien. Pero, ¿qué entienden por congregarse? Ya les dije. ¿Qué es congregarse? Es reunirse como iglesia, ¿verdad? Congregarse. Iglesia quiere decir eclesía. Quiere decir asamblea, unidos en asamblea. Nosotros ahorita estamos en asamblea, les vuelvo a repetir, es eclesía. Los llamados a reunirse en asamblea es eclesía. Y eso quiere decir reunirse, congregarse es igual a reunirse, hermano. Entonces, ¿qué texto nos lo dice? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís, la palabra os es todos, os reunís como iglesia, tenemos comunión. Ya les dije, ¿qué quiere decir comunión? ¿O cuál es la palabra en griego de comunión? Es bien importante, porque aquí hacen comunión. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo hay, verdad? Comunión es koinonía, David. Como miembros varones deben aprendérsela. Koinonía. Después les voy a dar el estudio ese. Mire, la comunión que hacemos aquí es con Dios y Cristo, primero que nada. Comunión con el Espíritu Santo y comunión con los apóstoles. Ese es el punto de lo que es reunirse como iglesia. Ahora, la otra parte de congregarse es el Salmo, ya lo sabes, Salmo 133:1. Congregarse es habitar juntos, ¿verdad? O sea, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Ahora, también es un mandamiento que nos lo dice de memoria, Hebreos que 10:23. Hebreos 10:25, que dice, fíjense bien, varones, dice, no dejando de congregarnos, no abandonando los cultos, no dejando de congregarnos. Ese es un mandamiento. Y el otro que sigue es exhortándonos. Entonces son 2 mandamientos que trae Hebreos 10:25. Ok, vamos a pasar a este punto. Vamos a analizar qué pensó el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos describe el carácter del nuevo pacto. ¿Cuál es el carácter del nuevo pacto? ¿Qué es lo que hace el escritor de los Hebreos? Él habla hace una diferencia entre el antiguo y el nuevo. Otra vez le repito, hace una diferencia entre el antiguo y el nuevo. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos se querían regresar al antiguo pacto. Entonces él tiene que explicarlo bien. Y usa 3 capítulos, el 8, 9 y 10, para hacer el análisis. El escritor de los Hebreos usa el capítulo 8, el 9 y el 10. En el 10 está el 10:25. Eso es lo que usa, fíjense bien. Acuérdense que les di en la primera clase, en el primer estudio, los 2 pactos. Que habían 2 pactos. En esos 2 pactos que tenemos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El antiguo y el nuevo. ¿En cuál estamos? En el nuevo. Nuevo. ¿Cómo se dice nuevo pacto también? Dispensación cristiana, ¿verdad? Es la dispensación cristiana o ley de Moisés, de Cristo. Y el otro pacto es el antiguo pacto o ley de Moisés. Pero todos esos, hermanos, ¿de dónde provienen? Ya les expliqué. De la triple promesa a Abraham, David. Triple promesa. ¿Cuál es la triple promesa que Dios le hizo a Abraham? Ya se los expliqué. 3 cosas. Número 1, nación, tierra, y de él iba a salir la simiente que es Cristo.
se los han aprendido. Somos iglesia de Cristo. Vénanselo lo que les estoy diciendo, porque la otra que venga, si es que me invitan, o si no quieren, yo voy a poner un examen y tienen que ver, esto lo voy a subir a YouTube y ahí lo van a leer. Entonces ahí van a estudiar porque voy a hacer el examen. Así, entonces dice, nación, tierra y simiente. Eso es de memoria. ¿Por qué nación, tierra y simiente? Porque le digo que iba a ser todas las naciones, iba a ser el Padre. Y le iba a dar una tierra que era prometida. Y les dije hasta los textos. Y aparte de él, iban a ser ¿quién? La simiente espiritual, que es Cristo. Entonces, ese es el origen de los dos pactos, para que sepan. Fíjense bien. Ahora, ¿por qué el escritor a los hebreos describe el carácter del nuevo pacto? ¿Con qué propósito? Con el propósito de contrastar los dos pactos para evitar la deserción al antiguo sistema. Había una deserción tremenda, se querían todos regresar porque los estaba matando Nerón y los estaban persiguiendo los mismos judaizantes. Entonces dije, no, pues para mí mejor me regreso y así no me matan. Pero ahorita nosotros no podemos regresar al antiguo pacto como los bautistas y como los adventistas que agarran del antiguo y del nuevo y hacen una mezcla. Nosotros ahorita no tenemos ese problema. Entonces, fue con el propósito de contrastar los dos pactos. Y dice bien, para evitar la deserción, para que no se regresara. Entonces, como les dije ahorita, hay los capítulos de Hebreos 8, 9 y 10, y no me voy a meter a fondo porque pues, no acabo. Entonces, son capítulos que hablan del nuevo pacto. Fíjense bien. Ahora les voy a decir, Jeremías, hermano, 500 y pico de años antes de Cristo, profetizó que vendría un nuevo pacto. Jeremías profetizó eso. Ahí está, les voy a leer, dice Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense bien, ¿dónde la va a escribir Dios ese pacto? En la mente y en el corazón espiritual, no el corazón físico. Pero en el antiguo pacto, ¿dónde la escribió Dios? En las tablas de piedra. Dale manos de la tabla. En las tablas de piedra, ahí escribió Dios ese antiguo pacto. Y a ese, fíjese bien, hermana Rafaela, el antiguo pacto se le llama ministerio de muerte. Ministerio de muerte. Eso lo va a encontrar en el video cuando ya se lo ponga. Y el que estamos ahorita es ministerio, ¿qué? Espiritual. Punto. Así está. Fíjese bien. Entonces dice, y hay citas como 2 de Corintios 3:7 que habla del ministerio de muerte. Ya Pablo está hablando de eso. Y en el 8 habla del ministerio del Espíritu. Ya Pablo ya está hablando. Ahora, fíjese bien, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra y el nuevo en el corazón y en la mente. O sea, en el corazón bíblico. Ahora, Hebreos 3:10 y Hebreos 8:10 y Hebreos 8:10-16 hablan también de lo mismo, del nuevo pacto que fue escrito en la mente y en el corazón. Eso es lo que está haciendo. Entonces, después de describir el carácter del nuevo pacto, el escritor de los Hebreos primero se mete con el capítulo 8, con el capítulo 9, y luego entra el capítulo 10, hermano. Después de hacer eso, exhortó a los cristianos judíos a estimularse a las buenas obras y al amor del nuevo pacto. Los exhortó a los cristianos a estimularse. ¿A qué se estimulan? ¿A qué nos estimulamos aquí, hermano? A las buenas obras y a qué más. ¿Y al amor cuál? A ver, ¿cuántos amores hay? El hermano lo dijo. Yo se los olvidó, ¿verdad? Échale. A ver, Diana, tú te sabes. Ágape, ¿qué es el qué? El amor divino. Entonces estimulamos al amor divino, ¿verdad? También hay el amor que fraternal, el amor pragma, el ludo, así que está medio raro el nombre, ¿verdad? Ahí hay los tipos. ¿Cuál otro se sabe? El filial o fraterno. Filial o fraterno. Y el eros. El amor de pareja.
Bueno, ok, esa es esa parte. Pero ahorita nos sentimos a las buenas obras y al amor. Buenas obras, pues hay también las que tú andabas trepado ahí arriba, obras físicas, pintando el edificio y haciendo arreglos, y las obras espirituales, pues hermano, cuando te toca predicar, hermano Antonio, todos los que pasamos, son trabajo espiritual, ¿verdad? Ser esto y esto. Bueno, ese es el punto, hermano. Y luego dice, y también los exhortó, aparte de que los exhortó a que se estimularan unos a otros a eso, los exhortó a no dejar de congregarse cada primer día de la semana, ¿verdad? Porque el primer día de la semana fue cuando resucitó Jesús, cuando inició la iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces, y aparte yo les expliqué, y pueden ver en la parte 2, que la cena del Señor y congregarse representan el nuevo pacto. Así es que si usted no se congrega, ¿qué es lo que está haciendo? Rechazando el nuevo pacto. Los hermanos que no se quieren congregar, fue lo que les dije lo primero, están rechazando el nuevo pacto, están siendo igual que los primeros judíos cristianos. Por eso la importancia nomás del capítulo 8 y el capítulo 9, dice bien, el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, como mucho, es más exaltado que el levítico. Esa es la diferencia, hermano. Nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote, y ese ministerio es más exaltado que el antiguo pacto, es más exaltado, es verdadero, porque ahorita el nuevo pacto es verdadero, y no es típico ni figurativo como el antiguo. Estoy hablando de las diferencias, fíjense bien, el antiguo y el nuevo. Entonces dice, es mejor el segundo pacto que el primero. Este pacto, la dispensación cristiana, que estamos ahorita congregados aquí, este es mejor que el antiguo. Fíjense bien, el ministerio de Cristo es más exaltado que el levítico, a medida que es mejor el nuevo pacto que el viejo. Entonces, y en el capítulo 9 sigue haciendo diferencias, es un análisis que está haciendo el escritor. Dice, por medio de contrastes se presenta la perfección y eficacia del santuario, sacrificio y sacerdocio de Cristo. O sea que es perfecto el nuevo pacto. Y al fin del capítulo, hermanos, se presenta la semejanza entre la muerte del hombre y lo de Cristo, para ilustrar lo siguiente, fíjense bien. No era necesario que la muerte de Cristo se repitiera muchas veces. Murió una sola vez y basta, porque en el antiguo hacían sacrificios diarios y hacían sacrificios anuales y se repetían los sacrificios, y ahorita ya no se repite. Por eso la persona que deja de congregarse, esa ya no es cristiano, ya abandonó el nuevo pacto, y Cristo ya no va a volver a hacer otro sacrificio, porque ya lo hizo una sola vez. Que se les quede claro, ese es el punto, hermano. Bueno, esto ahorita lo analizamos y vamos a ver aquí lo que sigue. A ver. Pues, sí, no. Nuestra misión, hermanos, es parientes, familiares, que así, esa es nuestra obligación, seguirlos exhortando a que vengan. Eso es obligación, aunque no quieran venir, aunque nos rechacen o nos bloqueen, nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Son hermanos. Es más, por ejemplo, una persona que ya no quiere, que se fue con los bautistas, pero regresa, ya no necesita bautizarse porque ya estaba bautizado. ¿Ves? Entonces él sigue siendo, pero ahorita ya abandonó. Y mientras no se arrepienta el que abandonó, entonces ya es rechazado. Pues. Bueno, entonces ya entraríamos ahí en lo que es el matrimonio, ya sería el tema del matrimonio, ¿verdad? Son matrimonios que no cumplen lo que dice el apóstol Pablo. Ya tendríamos que analizar, ya lo vimos ese estudio el año pasado. Por ejemplo, tú no le puedes decir, hermano, a uno que no sea de la iglesia de Cristo, para empezar. Y el hermano ese que se casó con otra, que tiene ya que tiene otra cosa, pues sigue siendo hermano, pero está cometiendo ese pecado, y si está mal en pecado, tiene que arrepentirse. Pero ya es cuestión entre él y Dios, ¿verdad? Sí, pero sí que si han sido de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero si no son de la iglesia, pues mira, muchos dicen, no, hermano, no sé si usted ha oído, hermano, que
Les dicen hermanos a todos, ¿verdad? Y yo tengo un tema de eso, si le tienes sin problema, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Sí, por ejemplo, había un señor que tiene un ahí, sí. Y mencionas, es que todos somos hijos de Dios, y ya tienes que explicarle, ¿verdad?, porque cuál es la diferencia entre criaturas de hijos. Lo mismo sucede entre hermanos, aquellos que dicen hermanos, bueno, no somos hermanos. No le vas a explicar, te lo vas a dejar de fuera, ¿verdad?, pero tienes que darle la enseñanza. Como usted se le dio a la persona que nos menciona que juntó aquí en la iglesia de Cristo. Sí, que darle la enseñanza para que en el posterior pueda entender y ya depende si quiere seguir llamando hermanos. Para nosotros no lo es, porque no lo es. Pero tienes que explicarles detenidamente cómo es la situación. Bueno, fíjense bien, hermano. Vamos ahora, fíjense bien lo que les voy a explicar. Vamos a analizar Hebreos 10:25 por segmento. Vamos a analizar lo que quiere decir Hebreos 10:25 por segmento. Lo que están viendo ustedes aquí es Hebreos 10, capítulo, versículos 1 al 4. Lo voy a dividir en puros versículos. Mire, del 1 al 4 habla de la repetición continua de los sacrificios e inhabilidad del sistema levítico para perfeccionar al hombre. El escritor de los Hebreos, en los primeros 4 versículos, está hablando de que el antiguo pacto ya es obsoleto y está inhábil el sistema levítico. De eso está hablando. No me voy a meter en leerlo, pero en resumen estamos viendo cómo fragmentar y analizar todo Hebreos 10. Está bien sencillo. Entonces, eso es lo que habla. Empieza el escritor hablando de eso. Ya les dije que está un poco difícil, pero pongan atención, fíjense bien. Y luego ya pasa de Hebreos 5 al 10. Está hablando, fíjense, en ese otro segmento, estamos hablando del capítulo 10 de Hebreos, cómo desglosarlo. Estamos hablando ahora de otros versículos, del versículo 5 al 10. Está hablando, un cuerpo fue preparado para el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido. Ok, entonces, de esos 5 versículos, un cuerpo fue preparado para el Mesías. Dios preparó que iba a ver que el Mesías iba a tener un cuerpo físico, ¿verdad?, de hombre. Entonces dice, para que por él, por Dios, fue crucificado en la cruz, fuera santificado el pecador. O sea, Dios seleccionó al Mesías para que fuera crucificado, y por ese sacrificio que hizo él, todos nosotros que somos santificados, ¿sí? De eso habla los otros versículos, del 5 al 10. Y luego ya entramos en otro punto, fíjense bien. De los versículos 11 al 18, este solo sacrificio bastó para la remisión del pecado. Fíjese, hermano Rafael, usted fíjese, ese solo sacrificio, una vez, bastó para la remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Perdonar los pecados, borrar los pecados. Ese solo sacrificio. Mientras que en el antiguo pacto era diario y anual, cada rato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está hablando. Ahora, vamos a analizar del 19 al 25. Ahí es donde quiero entrar. Del 19 al 25 habla de 3 exhortaciones. 3 exhortaciones, David. Dice, basadas en que ha sido hecho el gran sacrificio suficiente que no necesita repetición. Punto. Hizo 3 exhortaciones y aquí las vamos a ver. Primero, la primera, acerquémonos. ¿A qué? A Dios y al trono de su gracia. Acerquémonos. ¿Para qué? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, acerquémonos es una exhortación. Hebreos 10:22. Y luego, mantengamos firme sin fluctuar. Firme sin fluctuar nuestra ¿qué? Nuestra profesión de fe, que somos del nuevo pacto, que se hizo una sola vez el sacrificio de Cristo para remisión de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que aprenderlo. Y vamos a considerarnos Hebreos 10:24 para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? 3 exhortaciones. ¿Y por qué esas 3 exhortaciones?
para no dejar de congregarnos. Ya no la dice en el 25. Entonces ese es el punto. Mire, Hebreos 10:25, hermanos, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, no abandonando los cultos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más, veis, cuanto veis que aquel día se acerca. Para ellos el día que se acercaba, ¿qué era, David? Estaban hablando del año 67 por ahí. ¿El 70 qué ocurrió? La destrucción de Jerusalén. Apréndanse. ¿En qué capítulo viene? A ver, Mateo 24, no sé, esos estudios los veo, ya lo tengo. Mateo 24 habla de eso. Jesús estaba hablando ahí. Primero estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, la mitad del capítulo 24, luego hace un cambio. Y después habla de la destrucción final, del fin del mundo. Habla de dos cosas, pero ahí los premilenialistas hacen una mezcla y hablan del rapto. Esa es otra clase que les di, pero se los puedo volver a repetir. Ese capítulo 24 es muy importante, porque Jesús es el que está diciendo. Y muchos dicen, se va a acabar el mundo, y hacen profecías, y no es cierto, ¿verdad? Porque ellos confunden los primeros versículos, la mitad, que se trataba de Jerusalén. Aquí en este caso también, pero también se aplica a nosotros para la segunda venida de Cristo. Entonces, ya dijimos, ¿cuántos mandamientos tiene Hebreos 10:25? Roberto, a ver, ¿quién se lo sabe, Hugo? Ahí está escrito. Todos, congregarnos y exhortarnos. Exhortarnos y congregarnos. Esos son dos mandamientos de Hebreos 10:25, congregarnos y exhortarnos. Ok. La palabra exhortarnos, ¿qué encierra ese palabra? Ese lo vamos a ver ahorita te lo explico. Tiene como 10 cosas. Es amonestar, aconsejar. Ahorita lo vamos a ver, ese es un punto, porque vamos a hacer un análisis de cada texto. Ahorita te lo digo, ya lo tengo ahí. Entonces, el autor exhorta a los lectores y los anima a que continúen fieles, soportando las pruebas de la vida. ¿Para qué los exhorta? Si continúan leyendo eso, como dijo la hermana Rafaela el otro domingo, para obtener un gran galardón. Y ahí está diciendo, el que no se quiera congregar, arrepentirse, pues entonces se vaya al infierno. Y eso lo está hablando los versículos 26 al 31, por ahí. Pero en el final los está animando. En resumen, el autor de los Hebreos está animando, como nosotros ahorita nos estamos animando, a que nos congreguemos, que no seamos 1 o 2 a las 9:30. Entonces, porque ustedes mismos se acordaban que a las 9:30 empezaba el culto y no empieza, que empezaban las oraciones. Entonces ese es el punto. Ok, entonces aquí en resumen, miren bien, porque esto quiero que se lo lleven en la mente. Hebreos 10:22 es acerquémonos. Hebreos 10:23 mantengamos firmes. Y Hebreos 10:24 considerémonos. Y Hebreos 10:25 tiene los dos mandamientos. Fíjense bien. Ahora sí, ¿cuánto falta? 20. Hebreos 10:22 dice, vamos a analizar esto. Acerquémonos con corazón sincero. Fíjense lo que dice allí. Y ahí les voy a enseñar cómo se hace un análisis. Fíjate bien. Vamos a analizar palabra por palabra. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay 3 preguntas, David. Fíjate, ¿acercarnos a qué? Dios, ¿y a qué? A su trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos a Dios y a su trono de gracia? Por medio de la oración y del culto, ¿verdad? ¿Ves? Porque la oración la hacemos a través de su Hijo Jesucristo para poder llegar al Padre, para que nos conceda las peticiones que le pidamos. Ese es el punto. Entonces, ¿acercarnos a qué? A Dios y a su trono de gloria, de gracia. A Dios y a su trono de gracia. Para eso nos acercamos. Así dice el versículo 10:22. ¿Y por qué? También acercarnos a qué? Al cielo. Después de que muramos, después de la resurrección, muriendo y después de la resurrección, son 2 objetivos. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a acercar a Dios y a su trono de gracia? ¿Por medio de qué? De la oración, el culto y servicio. La comunión unos con otros, que es coinonía. Entonces,
en oración, en culto y servicio. ¿Cómo acercarnos? Pero fíjate, ahí en el texto, fíjate bien, en qué condiciones en que debemos acercarnos. Ahí te está diciendo el texto, las condiciones. ¿Quién las puede leer ahí? ¿Qué tú querías leer? A ver, no alcanza a ver, pues mira, debemos acercarnos a Dios con corazón sincero. Ahí dice, con corazón sincero. ¿Qué más? En plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Fíjate bien, con corazón sincero, número 1. ¿Qué quiere decir corazón sincero? Libre de toda hipocresía. Un corazón sincero no tiene hipocresía. Y también te vas a acercar a Dios libre de credos humanos. O sea, no, pues yo considero que, vamos a decir, dar testimonio, tocar instrumentos mecánicos, y así yo puedo, no, es corazón sincero, no, porque no estás cumpliendo. Ideas personales, que yo creo, ideas personales no, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Los testimonios que no sean personales. Sí, o sea, que no se quede con esa idea. Sí. Yo creo yo eso. creo, no es que yo creo, es que dice la palabra. Exacto. Y quiero leer el versículo 19, porque dice acerquémonos. Y la pregunta dice, acerquémonos ¿a dónde o a quién? El verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libre o libertad para entrar en el lugar santísimo, allí es donde vamos a acerquémonos, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el camino del Señor. Él nos abrió a través del velo, este de su carne, el sacrificio, y teniendo unos gran sacerdotes sobre la casa de Dios, ¿a dónde? A la casa de Dios hay que acercarnos. ¿Dónde está la casa de Dios? Según Juan 14 dice que ahí arriba. Bueno, pero primero, ahorita en el último punto les voy a decir, si queremos ir al cielo, como dice el hermano, para empezar, mientras estemos vivos, ¿a dónde debemos ir? Aquí en la tierra. Si queremos ir al cielo, primero tenemos que congregarnos aquí en la iglesia, porque es el paso. Y acuérdense que ahorita tenemos un invitado especial. ¿Quién es? Cristo está aquí con nosotros, en espíritu. Si Él llega primero con nosotros, aquí desde las 9, antes de las 9 ya está. ¿Ves? Nos está checando. Él tiene la bitácora del hermano Antonio, pero también tiene el libro de la vida. El que no vino lo está apuntando para reportarlo. ¿Verdad? No, más bien diría que Él es el que nos convoca, Él nos invita. Y estamos aquí, los que queremos estar con Él, ya, y si lo despreciamos, ya nos está esperando. Sí, nos está esperando. Él nos invita. Y ahora, si nos invita y lo despreciamos por no venir, ahí está la cosa. Bueno, entonces, para no perderme, vamos a ver esto rápidamente. Miren, con corazón sincero, son las condiciones, de aquí lo estoy sacando de ahí, que quiere decir libre de toda hipocresía y libre de credos humanos, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir? En plena certidumbre, es decir, libre de dudas, que no tengas dudas, ¿ves? Pero respecto a quién y a qué, vamos a no tener dudas. Respecto a Dios y a sus promesas, creyendo que Dios nos aceptará en virtud de la muerte de Cristo. O sea, vamos respecto a quién, vamos a tener certidumbre de fe, respecto a Dios y a sus promesas. Purificados los corazones de mala conciencia, es otro pedacito que dice ahí. Quiere decir estar conscientes de la culpa del pecado. ¿Qué es lo que quita el pecado, hermano? ¿La sangre de quién? De Cristo. La sangre de Cristo. Bueno, ya le voy a seguir con lo que sigue. No, quiero llegar. El otro punto, mantengamos firme. ¿Qué es lo que debemos mantener firme? Y lo dice sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Mire, dice, la tentación de los hermanos hebreos, era la tentación que tenían, era regresar al judaísmo, que es el viejo pacto, y abandonar la ley de Cristo, que es el nuevo pacto. ¿Y cómo lograrían mantenerse firmes? Por eso el escritor dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué quiere decir fluctuar, David? Sin cambiar, que no andes como chapulín, brincando aquí, te vas para allá y así, ¿no? Entonces ese es el punto. A ver, hermano. Yo creo que la duda era que lo que les estaba escribiendo el escritor fuera cierto o no. Por eso les dice sin fluctuar, sin duda alguna, Sin duda alguna. el nuevo pacto
Es en el que ahora tenemos. Que le entendieron el nuevo pacto, y ya las hizo. Por eso él habla en los otros capítulos de las diferencias, que el nuevo pacto es el perfecto, y Dios ya lo canceló el otro. Ahora, sin fructar quiere decir sin cambiar la declaración del Nuevo Testamento respecto al sacrificio del Mesías. O sea que el sacrificio del Mesías fue ¿para qué? Para la remisión de pecados. Y ya nomás una vez hubo ese sacrificio, y que no regresaran al otro, que iban a hacer muchos sacrificios diarios. Ahora, la exhortación fue mantenernos firmes. Mantengamos firmes ¿qué? La esperanza que profesamos. Ahora, mire, cuando dice profesión ahí, no sé si lo entiendan. ¿Usted lo entiende como digo? La profesión dice, la profesión de nuestra esperanza. Yo investigué, y esa profesión de nuestra esperanza se aplica a que concuerde el cristiano con la declaración del Nuevo Testamento respecto al sacrificio del Mesías. O sea que tú tengas el sacrificio del Mesías como verdadero, que es para la remisión de pecados, no como lo tenían a ellos allá al revés, que no les hacían caso. Entonces, mire, Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Se le exhorta no dejar que sea movida esa profesión, esa esperanza que tenemos. ¿Por qué era movida esa esperanza de ellos? De cambiar al antiguo pacto, porque había persecución, había tentación, atracción, y la argumentación judaica que existía. Entonces, ese es el punto. Ya no me voy a poner en esto, me voy a seguir con la que sigue. Mire, este sí es importante, hermana Carmen, usted me la enseñó esa. Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Vamos a hacer un análisis de la parte izquierda al amor. Dice, el Nuevo Testamento demanda el cuidado mutuo del uno para el otro. Es un cuidado mutuo. Cuando venimos aquí, hay que exhortarnos unos a otros, hay que soportarnos unos a otros. Es un cuidado mutuo, es lo que nos exhorta. Fíjese bien, y lo dice, ¿para qué? Para estimularnos unos a otros al amor, ágape, ¿verdad? Entonces, y también filial, fraternal. Entonces dice, ese amor es de que no seamos egoístas, sino que contribuir a la fuerza espiritual de los otros. Si un hermano anda débil espiritualmente, entonces por eso vamos a estimularnos al amor, el amor ágape, para dar fuerza espiritual al otro hermano que anda débil en la fe, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ahora, dice, muchos son influidos por nuestra conducta, en palabra y en hecho, sea buena o mala. ¿Por qué? A veces nos ponemos así, porque si predicamos y no practicamos, o vemos que un hermano tropieza, entonces, o un varón o algo, entonces esa conducta influye. Entonces, por eso somos tropiezos. Entonces, por eso debemos exhortarnos unos a otros al amor, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Y luego ya le estoy poniendo porque hay un texto, hermano, dice, fíjense, muchas cosas es no mirando cada uno por lo suyo propio. Dice, no, yo nomás lo que yo aprendí no se lo paso a nadie. No, dice, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tienes que preocuparte por el otro, no nomás por lo tuyo. Si ves que el otro hermano está débil, pues preocúpate por él espiritualmente y ayúdale, ¿verdad? Entonces es el punto. Y lo dice, el cristiano no debe, claro, sabemos que no debe meterse en asuntos ajenos. Pero, ¿por qué? Porque hay un texto, ¿verdad?, que dice que aprendan a estar ociosas cuando se anda con cosas terrenales, cosas mundanas, o no mundanas, sino ociosas, dice ahí, sino también charlatanas, entremetidas. No, de eso no se trata. En este caso, hermanos, es importante, aquí se nos enseña a tener solicitud por los hermanos, a preocuparnos unos por otros y a buscar la manera de servirles. ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos que buscar la manera de servirles. Fíjate, dice, ¿para qué vas a estimularte al amor? Yo les dije que para no ser egoístas, ¿verdad? Para que nomás yo, ya no me importa el otro hermano, sino que debemos destruir ese egoísmo, hermano. Hay que destruir el egoísmo. ¿Y por quién vamos a preocuparnos o a tener solicitud? Si tú ves, ¿por quién? A ver, denme ejemplo. Muchas veces se les cuida a los recién convertidos, ni se les da nada, ni los atendemos, ni a los visitantes. A veces hay débiles en la fe, hermano, que ya han tropezado, que han pecado. Hay otros descarriados
¿Cuáles otros? Hermanos avanzados en años que no nos hacemos caso. O sea, debemos dar amor, estimularnos al amor, comprendernos, ¿verdad? Eso es lo que está hablando el texto. ¿Sí? Ok, ahora vamos. Dice, esto contribuye mucho a la perseverancia y fidelidad de todo hermano. El cristiano verdadero no es indiferente a las necesidades espirituales y materiales de su hermano. O sea, nosotros no debemos ser indiferentes a nuestros hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, el otro punto que dijo la hermana Carmen dice, estimularnos unos a otros a las buenas obras. ¿Buena obra qué es? De memoria. Una buena obra es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué texto nos lo dice? Hebreos 13:21, fíjate bien, dice, os hago aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Entonces, una buena obra es cuando se hace la voluntad de Dios. Y hay dos tipos que ya les expliqué. Dice, no malinterpretemos el propósito de las buenas obras. Aquí hay que tener cuidado, porque dije, yo hago buenas obras, Cáritas, la Teresa de Calcuta, etcétera, ¿verdad? Diferencia. Los parientes que tengan, etcétera. Entonces dice, ¿qué quiere decir eso? Dice, no malinterpretemos, esto es bien importante, para saber dónde vamos a hacer las buenas obras. Fíjate, dice, no se hacen esas buenas obras, fíjate bien, para comprar o ganar nuestro camino hacia el cielo, porque Dios nos salva por su gracia y no por nuestras obras. Si tú haces buenas obras, yo voy con los ancianos de un asilo y les hago de comer, y tú estás hablando y no dices nada y no haces nada. Pues ahí está el texto, dice Efesios 2, 8 y 9, dice, no se hacen para comprar o ganar nuestro camino al cielo, porque Dios nos salva por su gracia, no por sus obras. Con eso aterrizamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Bueno, fíjate bien. Sin embargo, como pueblo de Dios, hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea, esos textos no los puedo leer por el tiempo, pero somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahí está. Ahora, bueno. Hay que darle seguimiento a ese texto. Término. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Ya hay Cristo Jesús. Bueno, por ejemplo, te decía hace rato. Es que yo he hecho esto y esto y Cáritas. Sí, pero la primera obra que debiste haber hecho fue obedecer. Si no has obedecido, no estás en Cristo Jesús. Si no cumpliste los pasos de salvación y no eres fiel, no estás. Esas obras no le van a servir. Ahora, fíjate el otro. ¿Por qué entonces debemos hacer buenas obras? Y hay textos, más que no tiene mucho tiempo, dice, porque traen gloria a Dios. Fíjate bien. Pueden preparar a los incrédulos para que sean más receptivos al Evangelio. Y ahí está el texto. Y demuestran la naturaleza viva en nuestra fe. Santiago 2, 14 y 17. Y son necesarios para ser como Jesús. Aquí a la izquierda tengo todos los textos. Dice que porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino porque es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Luego 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, etc. Entonces, ese es el punto, hermana, del Hebreos 10:24 que usted me dijo, y ahí está analizado. Okay. ¿Con qué eso va a estar entre tú? Bueno, ya ejemplos de buenas obras ya no voy a dar, porque quiero ver si alcanzo a dar uno. Bueno, voy a tomar este aquí. Dice, el Hebreos 10:25. Fíjese bien. ¿Qué es lo que desanimaba a muchos hermanos hebreos? ¿Qué es lo que los desanimaba? Ya les dije, la persecución. Muchos hermanos hebreos dejaban de congregarse con los santos por la persecución, hermano. Ahora, ahorita va a ir una cosa muy importante. ¿A qué contribuye el reunirnos en la asamblea? A lo que les dije en Hebreos 10:24, a estimularnos al amor y a las buenas obras. A eso contribuye estar aquí reunidos. Esa, hermanos, es irrefutabilísima. Este punto, ¿de qué depende nuestra reunión con Cristo? Nuestras reuniones con Cristo en el día final. ¿De qué depende que nosotros nos vamos a reunir con Cristo y lo vamos a ver en el día final? ¿De qué depende?
nuestra obediencia, pero depende de si asistimos aquí. Si no asisten y no se congregan, no van a ver, no se van a reunir con Cristo. Eso es bien importante. Dice, depende mucho de nuestras reuniones públicas como iglesias locales. Si nosotros vamos a que esperamos ver a Cristo en el día final, pues si no nos juntamos aquí, Él allá no nos hace caso. Entonces, ¿por qué les convenía a los hermanos hebreos de reunirse? Porque veían acercarse algún día, o sea, el evento del año 70, el ver acercarse ese día debía de haber servido de gran ánimo para ser fieles y no dejando las reuniones, en lugar de ser más indiferentes y negligentes, porque no se quiere reunir. Entonces, ya vemos este punto, que al congregarnos juntos como iglesia tenemos comunión con Dios y Cristo, con el Espíritu Santo y con los apóstoles. Okay. Entonces, estos puntos quiero avanzarle. Mira, el mismo principio se aplica hoy en día, lo que se aplicaba en el primer siglo. Vemos que el juicio final se acerca, estamos en los días, ¿verdad? Y en vista de ello tenemos que hacer todo lo posible para fortalecernos, por eso es congregarnos, fortalecernos a nosotros mismos para que continuemos esperando a Cristo. Y uno de estos pasos es, otra vez repito, reunirse con los santos. ¿Para qué? ¿Para chismear? ¿Para calumniar? No. Para la exaltación mutua, para tener madurez espiritual. Entonces, lo que dijiste, para terminar, no me dan 5 minutos porque ya quiero acabar. La palabra exhortar. Fíjate, exhortar es llamar, cerca, invitar. Preguntaste todo ahí. Consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, confortar. Ese es exhortar. Tú puedes exhortar para cualquiera de esos puntos. ¿Sí? Entonces dice, ahí está bien importante, David, ustedes varones, ¿cómo exhortas al hermano? ¿Cómo lo vas a exhortar? Aquí dice, fíjate bien, a través de experiencias personales, testimonios, como dijo el hermano, eso no vale. Dice, es a través de la predicación de la palabra, y esta exhortación no es en base a lo que debes o no debes hacer basado en mandamientos humanos. No, es que la experiencia y que no, que la ciencia, no, ¿cuál ciencia? Aquí es lo que dice la Biblia, y que los psicólogos y todo eso. No, aquí es a través de la predicación de la palabra. Dice, y esta exhortación no es en base a lo que debes o no debes hacer basado en mandamientos de hombres, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra y cómo está, y cómo esta palabra afecta en tu vida. Ese es el punto. No vamos a andar opinando lo que a mí me pasó, que opiné, no, lo que dice la Biblia, ¿verdad? O vamos a ver lo que dicen la ciencia. Dice, fíjate bien, y las maneras de cómo lo vamos a exhortar, eso es importante, porque a veces ofendemos, a veces queremos exhortar y pues nos llevamos mal y decimos, no tenemos cuidado, ¿verdad? Fíjate, primero predicando el evangelio al hermano, segundo, animando al hermano que está pasando por alguna prueba, necesidad, aflicción o tribulación, y animando a los hermanos a que permanezcan fieles al Señor. Vas a animarlo a que permanezcan fieles al Señor y le vas a predicar la palabra. Ese es el punto, hermano. Y ahí están los textos. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan el Bautizador, él exhortaba anunciando las buenas nuevas, que quiere decir predicando el evangelio. Entonces, bueno, dice, por lo cual animados unos a otros y edificados. Mire, los santos tenemos una responsabilidad mutua los unos para con los otros. La Biblia describe ampliamente lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha hecho por nosotros. Urge, pues, que pongamos nuestra parte, no solo para lograr nuestra propia salvación, fíjense bien, sino también para ayudar, animar y edificar a nuestros hermanos. No nomás vamos a hacer, no, pues yo aquí escucho y no comunico, yo se los mando y ustedes no lo comparten, nomás se quedan con ustedes. No, ahorita es que compartir la semilla. Ahora dice, edificado, dice, uno de los propósitos principales de la iglesia es su propia edificación y crecimiento. Si nosotros no vamos a querer que crezca la iglesia, pues aquí se queda todo.
¿ves? No vamos a compartir, no vamos a sembrar la semilla. Dice, nos edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar a un nivel más alto de madurez. Lo que nos decía el hermano el sábado, madurez espiritual de Timoteo, que le enseñó Pablo. Entonces es la edificación y crecimiento. Entonces este es el punto, hermano. Ahora, aquí voy a acabar. ¿Cómo animar los unos a los otros? Esto es bien importante, David, fíjense bien. Dice, es importante que animemos y consolemos a los hermanos. No con nuestras palabras, no con nuestras experiencias que estamos viviendo, no con lo que nosotros pensamos, no con lo que nosotros sentimos, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y dice Hechos 15:32, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces ese es el punto, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿y cuál es el propósito de exhortarnos unos a otros? Yo voy a exhortar unos a otros, ¿para qué? Para que te vaya bien en la vida, para levantarle el ego al otro hermano, pues no, para que confíe en sí mismo, porque está inseguro. Pues quién sabe, dice. Entonces, ¿cuál es el propósito de exhortarnos? Esto es importantísimo, para seguir confiando en Dios cada vez más, y para que no se nos endurezca, para que no se endurezca tu hermano por el engaño del pecado, para que no se endurezca tu hermano por el engaño del pecado. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces eso es bien importante. Ya no más dame chance de esto, porque ya, si no, para volverlos a explicar. Dice, esto es bien importante, David, y Javi, Hugo, hermano Antonio. Fíjense bien, todos los hermanos, no basta con que asistan a las reuniones. Ok, ya les dije el exhortamiento, pero no basta con que vengan, no basta con que llegues a las 9, puntual, y no basta con que prestes mucha atención, sino que también el creyente exhorte a los hermanos en las reuniones. Por eso ese mandamiento tiene dos: congregarse y exhortarse. O sea que no nomás basta con esas cosas, sino que también exhortes a los hermanos aquí en las reuniones, o en su casa, o como quiera. Dice, no basta con que te preocupes por tu propia vida espiritual. Aquí estamos los hermanos, aprende y apuntando y todo eso. No, que vamos a dar, sino también debes preocuparte por la vida espiritual de otros, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, aquí le voy a parar, porque si no ya no le doy chance al hermano Cristian. Ya les expliqué que Cristo está aquí con nosotros, y fíjense bien más este punto. Ya voy a acabar. Jesús continúa congregándose. Esta es la gráfica, hermano Miguel, usted que es maestro. Fíjense bien. Si querés, paso 1, si queremos ir al cielo, paso 2, ¿a dónde debemos ir mientras estemos en la tierra? Al punto de reunión, que es el edificio de los miembros. Ahora, vamos a seguir las pisadas del maestro. El maestro rumbo al lugar de reunión de la iglesia, siempre viene aquí, desde el año 33, no falla. ¿Y dónde? Y la meta, hermanos, es llegar al cielo, la ciudad celestial. Aquí le dejo, y gracias por su atención. Si quieren que la otra lección, si quieren el examen, a ustedes le dices tú, David, si no, pues continuaremos con otro tema, ¿verdad? Bueno, Dios les bendiga. Gracias por